Creacionismo cristiano. El creacionismo cristiano es una perspectiva teológica y filosófica que interpreta literalmente los relatos de la creación presentes en el libro del Génesis en la Biblia cristiana. Según esta creencia, Dios creó el universo, la tierra y todas las formas de vida en 6 días literales, tal como se describe en el relato bíblico. Esta interpretación se basa en una comprensión literal de la Biblia y sostiene que el relato de la creación debe tomarse como un relato histórico y científico preciso. Una de las características fundamentales del creacionismo cristiano es su énfasis en la soberanía divina y la autoridad de la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Se considera que el relato de la creación en Génesis es una narrativa histórica y no simbólica, y por lo tanto, debe tomarse como un relato fiel de cómo Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Los creacionistas cristianos suelen rechazar las teorías científicas que contradicen esta interpretación literal de la creación, como la teoría de la evolución y la edad de la Tierra propuesta por la ciencia moderna. En su lugar, promueven la idea de un diseño inteligente, que postula que ciertas características del universo y de los seres vivos son tan complejas que deben haber sido diseñadas por un ser inteligente, es decir, por Dios. Esta perspectiva ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en el contexto de la educación y la enseñanza de la ciencia en las escuelas públicas. Los creacionistas cristianos han abogado por la inclusión de sus puntos de vista en el currículo escolar, argumentando que la enseñanza exclusiva de la evolución es injusta y promueve un punto de vista secularista. El catastrofismo es una teoría geológica que sostiene que los cambios en la superficie terrestre, como los terremotos, las erupciones volcánicas y las inundaciones, son el resultado de eventos catastróficos repentinos y violentos. A diferencia del gradualismo, que postula que los cambios en la Tierra ocurren a lo largo de largos periodos de tiempo y a un ritmo constante, el catastrofismo argumenta que los cambios geológicos son el resultado de eventos bruscos y dramáticos. Esta perspectiva tuvo su auge en el siglo XIX, influenciada en gran medida por las ideas del teólogo y geólogo británico Thomas Burnet y del naturalista francés Georges Cuvier. Burnet propuso la teoría de que la Tierra fue moldeada por una serie de cataclismos bíblicos, como el diluvio universal descrito en la Biblia. Cuvier, por su parte, realizó estudios paleontológicos que sugirieron que las extinciones masivas de especies fueron el resultado de catástrofes naturales, como inundaciones y cambios climáticos repentinos. El catastrofismo desafió las ideas predominantes de la época, que sostenían que los procesos geológicos eran gradualistas y uniformes. Sin embargo, con el desarrollo de la geología moderna y la teoría de la evolución de Charles Darwin, el catastrofismo perdió relevancia en la comunidad científica. A pesar de su declive como teoría dominante en la geología, el catastrofismo aún influye en nuestra comprensión de los procesos geológicos y en la interpretación de ciertos eventos naturales. Por ejemplo, los científicos reconocen que los desastres naturales, como los terremotos y las erupciones volcánicas, pueden tener un impacto significativo en la configuración de la superficie terrestre y en la distribución de las especies. Neodarwinismo. El neodarwinismo, también conocido como síntesis evolutiva moderna, es una teoría que combina los principios de la selección natural de Darwin con los descubrimientos de la genética mendeliana y la genética de poblaciones. Surgió en la primera mitad del siglo XX como una síntesis de diversas disciplinas científicas, incluyendo la genética, la biología molecular, la paleontología y la ecología. Una de las contribuciones más importantes del neodarwinismo fue integrar la genética mendeliana con la teoría de la evolución de Darwin. Gregor Mendel había descubierto las leyes de la herencia en el siglo XIX, pero sus ideas no fueron ampliamente reconocidas hasta principios del siglo XX. La síntesis evolutiva moderna mostró cómo los principios de la herencia genética podrían aplicarse a la variabilidad observada en las poblaciones naturales y explicar cómo las características heredadas se transmiten de una generación a otra. El neodarwinismo postula que las variaciones en las características de los organismos son el resultado de mutaciones genéticas aleatorias y recombinación genética durante la reproducción sexual. Estas variaciones proporcionan el material sobre el cual actúa la selección natural, el mecanismo propuesto por Darwin para explicar cómo evolucionan las especies. La selección natural favorece a los organismos con características que les confieren una ventaja adaptativa en su entorno, lo que aumenta sus probabilidades de supervivencia y reproducción. La genética de poblaciones, otra disciplina clave en la síntesis evolutiva moderna, estudia cómo las frecuencias alélicas cambian dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo debido a la selección natural, la deriva genética, la migración y la mutación.
Estos procesos poblacionales interactúan para dar forma a la variación genética y la evolución de las especies a lo largo del tiempo. El neodarwinismo ha proporcionado una base sólida para comprender la evolución biológica y ha sido respaldado por una amplia gama de evidencia empírica, incluyendo estudios genéticos, observaciones de campo y experimentos de laboratorio. Ha sido fundamental para nuestra comprensión actual de la diversidad de la vida en la Tierra y ha inspirado investigaciones en áreas como la biología del desarrollo, la biología molecular y la conservación de la biodiversidad. Lamarckismo. El lamarckismo es una teoría de la evolución propuesta por el biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX. Esta teoría sugiere que los organismos pueden adquirir características físicas y comportamentales durante su vida que luego pueden transmitir a su descendencia. Es decir, Lamarck postulaba que los cambios en el medio ambiente y el comportamiento de un organismo pueden conducir a cambios heredables en las generaciones futuras. Una de las ideas centrales del lamarckismo es el concepto de uso y desuso. Lamarck argumentaba que los organismos que utilizan ciertas partes de su cuerpo de manera más frecuente desarrollarán esas partes de manera más pronunciada, mientras que las partes del cuerpo que no se utilizan tienden a debilitarse y atrofiarse con el tiempo. Por ejemplo, según Lamarck, si un animal estiraba repetidamente su cuello para alcanzar hojas en lo alto de los árboles, sus descendientes heredarían cuellos más largos. Otro principio importante del lamarckismo es la ley de la transmisión de los caracteres adquiridos, que sostiene que los rasgos físicos y comportamentales adquiridos durante la vida de un organismo pueden transmitirse a su descendencia. Por ejemplo, si un ratón de laboratorio se somete a un entrenamiento riguroso, sus descendientes tendrán una predisposición a ser más hábiles en esa tarea específica. Sin embargo, a pesar de su influencia inicial, el lamarckismo ha sido ampliamente descartado por la ciencia moderna debido a varias razones. En primer lugar, los mecanismos de herencia y evolución descubiertos posteriormente, como la genética mendeliana y la teoría de la selección natural de Darwin, proporcionan explicaciones mucho más robustas y precisas sobre cómo evolucionan los organismos a lo largo del tiempo. Asimismo, se ha comprobado, a través de experimentos científicos, que los rasgos adquiridos durante la vida de un organismo no se transmiten a su descendencia en la forma descrita por Lamarck. A pesar de su refutación científica, el lamarckismo sigue siendo una parte importante de la historia de la biología y una lección valiosa sobre cómo las ideas científicas pueden evolucionar y ser refinadas a lo largo del tiempo. También resalta la importancia de la evidencia empírica y la experimentación rigurosa en la construcción de teorías científicas sólidas. Antes de seguir y decirte las últimas dos teorías que tratan de explicar la vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, no cuesta nada, y así puedes estar atento a los próximos videos que subamos. También recuerda dejar tu me gusta si te ha gustado el video y un comentario diciéndonos qué te gustaría ver en otro video.